Perfecto. Hola chiquillos, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, profe. ¿Cómo están? Tanto tiempo. ¿Viste? Aquí estamos mejor. Supongo que le avisaron la semana pasada porque falté. Yo no estoy allá, pero me la puede decir una persona. No hay problema. Que fue por problemas de salud, que me sentía pésimo ese día y no... O sea, Bueno, tuve varios días hasta las enfermo, 6 así está que en la no... oficina, porque esta Hola, profe, ¿cómo Hola, está? Mejor, la salud ya está Qué mejor. bueno, ¿cómo has sentido? Mejor ahora. Ahora hasta las andamos 6. con medicamentos, pero ahora estamos mejor. Ya, para. Muchas gracias. Qué bueno, Chao. qué bueno. Eso es bueno. Sí, sí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Ah? Sí. ¿Qué estás haciendo? Que tengo perritos que son Ah, foxterritos y ya, los perritos. me Ah, llenan te de dejaron pelo. lleno de pelo. Que son pelechonas, pelechan un montón de pelo. Tengo una negra que se llama Cacuyen y la Cuyen pelecha un montón. Ah, ya, Tengo dos, una que es Cuyen y otra que es la Maui. La Maui no pelecha tanto, pero la ya. Cuyen pelecha un montón. Ah, ya, me imagino. Ya, chiquillos, vamos a tratar de recuperar un poquito lo que perdimos la semana pasada y para tratar de terminar hoy día lo que no nos queda, ¿ya? Estamos en el tema de la glicemia. Así que vamos a ver el tema de los problemas que nos ocasiona a veces el tema de comer mucho azúcar, pero no es que nos ocasione el problema el comer azúcar, sino que a veces tenemos un desorden de nuestro cuerpo y que cuando comemos con mucho azúcar, el cuerpo empieza a funcionar malito. Entonces, vamos al tema de la regulación de la glicemia, que va a ser nuestro tema del día de hoy. Con esto vamos a ir cerrando el tema de las hormonitas. Ya, chiquillos. Vamos a ingresar a dos más compañeros de ustedes que vienen un poquito atrasados y vamos a ver. Ya. Lo que me llama la atención es que no había ninguna de las de Ya. ¿Por qué no silencia, profe? Sí, sí Esa voy a bulla. silenciar. Sí, voy a silenciar porque hay ruido externo. Ya. Lo primero que vamos a mirar y recordar es unos conceptos que, como ya los vimos hace como 2 semanas atrás, entonces puede que a usted ya se le haya olvidado un poquito. El primer concepto que vamos a recordar es la importancia y qué es la glucosa. La glucosa es fundamentalmente una molécula que produce energía en las células. Para todo, que es una molécula que produce energía en las células y que nosotros la consumimos en todas las cosas. O sea, la glucosa es producida por recuerden que la glucosa es un azúcar que se produce en la fotosíntesis. Vale decir, todas las plantas producen glucosa y por lo tanto consumimos glucosa no solamente en las comidas, no solamente en las cosas dulces, no solamente cuando nos comemos un vegetal, no solamente cuando comemos carne, en todo comemos glucosa. Y por lo tanto es un elemento que está en todas partes de nuestro cuerpo y siempre va a estar presente. Siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí la glucosa como una molécula energética y por lo tanto siempre la vamos a necesitar. Siempre va a ser necesaria para nosotros esa molécula. Pero a veces empieza a aumentar mucho en nuestro cuerpo. Y ahí es donde empiezan los problemas. Las personas que tienen diabetes. Empieza a aumentar mucho o empieza a disminuir mucho. Y eso es lo que vamos a analizar. Ahora bien,
Otra palabra nueva que vamos a conocer se llama glucogénesis. Es decir, si nosotros comemos todos los días cosas que nos hacen aumentar el azúcar, por ejemplo, nosotros nos comemos un sándwich, tomamos leche, comemos verdura, etc. Todos los días estamos comiendo cosas que tienen glucosa. Entonces, ¿cómo hace el cuerpo con todo eso? La glucosa, el cuerpo la empieza a guardar. La empieza a guardar en los músculos, la empieza a guardar en el hígado, la empieza a guardar para que, porque no la puede eliminar del cuerpo con facilidad. Por lo tanto, ¿cómo la guarda? La guarda en forma de una molécula que es como la unión de varias glucosas. Imaginemos, voy a hacer el siguiente dibujo. Supongamos que la glucosa sea esto, una esfera. Vamos a suponer que la glucosa es una esfera. Entonces, y esa va por la sangre, viaja por toda la sangre de nuestro cuerpo. Entonces, si yo todos los días consumo alimentos, me tomo mi desayuno, me como una fruta, como lechuga o lo que sea, todos esos alimentos tienen glucosa. Por lo tanto, la glucosa que hay en la sangre siempre va a ir aumentando. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Lo que hace es guardar esta glucosa en una forma que no sea dañina y la empieza a guardar en los músculos, en el hígado, la guarda como grasa y la empieza a guardar de esta forma. Si esta es una glucosa que es dañina, empieza a juntar la glucosa en varias que están unidas como una cadena. Y esta forma de glucosa como cadena tiene otro nombre, se llama glucógeno. Para que lo anoten ahí, glucógeno. Y este glucógeno que se va a guardar en el hígado, en los músculos o en las grasas, no es dañina para el cuerpo. No genera ningún daño. Se va guardando, se va acumulando. Y se va a ir acumulando y de esa forma el cuerpo la va retirando de la sangre para que no provoque daño. Porque la glucosa sola en grandes cantidades en la sangre provoca daño, que es lo que hemos estudiado otras veces. Entonces, y supongamos que, imaginémonos que por alguna razón yo no puedo comer por mucho tiempo. Estoy en ayuno, en una huelga de hambre, lo que sea. Y yo tengo que seguir viviendo. Entonces, lo que hace el cuerpo hace el proceso contrario. Empieza a destruir este glucógeno y empieza a sacar la glucosa para entregarla al cuerpo para que el cuerpo pueda seguir viviendo. Y eso se llama glucogenólisis. Es romper la glucosa para sacar el glucógeno, la glucosa. Entonces, el cuerpo no bota la glucosa, sino que la guarda dentro de los músculos, en el hígado, en la grasa como glucógeno, y así no provoca daño. Pero a veces ese proceso no se puede hacer, y eso es lo que vamos a estudiar, y esa es la enfermedad que llamamos la diabetes. Entonces, eso es lo que vamos a mirar hoy día. Primero que nada, tenemos que recordarnos de una palabrita que es muy común en ustedes si tienen un amigo, que puede ser un joven o una persona mayor, un abuelito, etcétera, que tenga diabetes. Y siempre ellos van a estar preocupados de la glicemia. Que la glicemia es solamente una cosa, es cuánta azúcar, es decir, cuánta glucosa tiene en la sangre. Y eso es para todos. Todos tenemos que medir una cantidad de azúcar en la sangre. Y esa cantidad de azúcar generalmente es 1 miligramo, o sea, la milésima parte de 1 gramo por ml de sangre. A ver, vamos a preguntarle a quien el otro día me contó, alguien por acá de ustedes que tenía un abuelito que tenía
Tú, Fabián, tú me contaste, claro. Tú me contaste que tenías abuelitos que tenían diabetes. Sí. Entonces, supongo que ellos estarán siempre preocupados de medirse la glicemia, es decir, medir la cantidad de azúcar que tienen en la sangre. Sangre. Y se lo hacen a través de un examen que se pinchan el dedito y lo usan con un papelito. Y es para saber cuánta azúcar hay. Si hay mucha, se llama hiperglicemia. Si hay poca, se llama hipoglicemia. ¿Ya? Los dos son un problema. Si hay mucha, se llama hiperglicemia. Si hay poca, se llama hipoglicemia. Entonces, ese es el problema que vamos a recordar y a comenzar a revisar el día de hoy. ¿Cuánto azúcar hay en la sangre y por qué es dañino y quién la regula? Entonces, vamos a mirar que hay 3 glándulas que regulan la cantidad de azúcar en la sangre, para que vayamos anotando. Hay 3 glándulas endocrinas. La primera es el páncreas. Si yo me miro desde el frente y pudiera atravesar la pared, mi guatita, vería mi estómago. Y detrás del estómago tengo un órgano o glándula que se llama el páncreas, que ya la estudiamos, y esa órgano o glándula es una glándula endocrina, es decir, que libera sustancias a la sangre. La segunda glándula que va a regular la cantidad de azúcar en la sangre se llama las glándulas suprarrenales, que están sobre el riñón. Estas chiquititas que también habíamos revisado y habíamos estudiado su función. Y la tercera, la que ya conocemos porque la hemos estudiado mucho, que es la hipófisis. Entonces tenemos 3 glándulas que van a regular la cantidad de azúcar en la sangre. El páncreas, la glándula suprarrenal y la hipófisis. Páncreas, que está detrás del estómago, glándula suprarrenal, que está sobre el riñón, y la hipófisis, que está junto al hipotálamo en el cerebro. Entonces ahí tenemos 3 glándulas que se van a encargar de regular que siempre haya una cantidad de azúcar en la sangre que llamamos glicemia, una cantidad constante, que no varíe significativamente cuando nosotros comemos lo que comamos. Esto no significa que solo aumente cuando comemos comidas dulces, sino que aumenta cuando comemos cualquier tipo de comida. Porque la comida en menor o mayor cantidad siempre va a tener un componente que es la glucosa. Puede tener mucha o puede tener poca, pero igual va a variar la cantidad de azúcar que hay en la sangre. Entonces, tenemos 3 glándulas. Páncreas, para que vayan registrando, glándula suprarrenal y la hipófisis. Miremos la primera, que es el páncreas. No, vamos a ver primero la segunda, que es más simple, la glándula suprarrenal, que está sobre el riñón. Acá tenemos un esquema, un dibujo, donde acá está el hipotálamo y la hipófisis. Acá ustedes pueden ver la tiroides. Y acá tenemos el estómago, y acá tenemos el riñón, y acá arriba, estas que están pintadas de rojito, son la corteza suprarrenal o glándula suprarrenal. Bueno, ¿qué es lo que produce esta corteza suprarrenal? Produce una hormona que se llama cortisol, para que lo anoten. Cortisol. Esa es la primera hormona que produce, cortisol. Entonces, la primera hormona que va a regular el azúcar en la sangre se llama cortisol. Y eso es importante tenerlo presente, porque a veces siempre nosotros hablamos de una sola hormona, que es la insulina. Y siempre escuchamos
es que todos hablan de la insulina, pero son más hormonas las que regulan el azúcar en la sangre. Y aquí tenemos la primera, el cortisol. Solamente les voy a pedir que anoten este pedacito. Es una hormona hiperglicemiante. ¿Qué significa hiper? Que cuando disminuye la cantidad de azúcar en la sangre, lo que hace el cortisol es aumentar el azúcar en la sangre. Cuando disminuye la cantidad de azúcar, el cortisol aumenta la cantidad de azúcar en la sangre. Ojo con eso, la aumenta. ¿Ya? Eso es importante. La aumenta. ¿Y cómo lo va a aumentar? A ver, Fabián, que aquí soy el primero que te estoy viendo. ¿Cómo lo puede aumentar? El azúcar. ¿De dónde puede sacar azúcar del cuerpo el cortisol? ¿Dónde la tiene guardada el azúcar del cuerpo? ¿En qué parte? Si tú comes, a ver, no sé, pues si tú te has comido un plato de poroto, no sé, en el almuerzo, y con mucha verdura, Ya. y aumentó mucho tu azúcar. Entonces, como había mucha, tú la tuviste que guardar, esa azúcar que había en exceso. ¿Y dónde la guardaste? Riñón, aquí, en el, ahí, ¿En él? en el riñón, creo. No, en él y Y en el hígado y los músculos. en el hígado y en el músculo. ¿Y lo guardaste como? Una estructura que no te dañaba, que se llamaba glucógeno. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Glucagón. cortisol? De ese glucógeno lo va a transformar nuevamente en glucosa. ¿Ya? Ojo, el glucógeno lo transforma en glucosa. ¿Por qué? ¿Por qué lo transforma? Porque al cuerpo le está faltando azúcar. Imagínate tú que te vayas en una maratón y hay gastado toda tu azúcar y no tenés fuerza para... ya te está bajando el azúcar. Por lo tanto, si te está bajando el azúcar, ya no vaya a poder, no vaya a poder alcanzar a llegar a terminar la carrera porque no va a tener la energía suficiente. Entonces, el cuerpo, ¿qué es lo que hace? Empieza a liberar cortisol para que te empiece a sacar azúcar de los músculos, del hígado, para que tú puedas tener la cantidad de azúcar necesaria y así la energía para poder seguir corriendo. Entonces, así empieza a funcionar el ciclo. Entonces, la primera hormona se llama cortisol y se libera cuando el cuerpo empieza a producir muy poca, cuando en la sangre hay muy poca azúcar. Entonces, el cuerpo el cortisol ayuda a sacar azúcar desde los músculos, desde el hígado, desde las grasas, que son los lugares donde se empieza a almacenar el exceso de azúcar que nosotros consumimos en el día a día. Porque siempre vamos consumiendo. Esto no es un tema de ser gordo o flaco, sino que es un tema de que cada vez que nosotros consumimos alimentos, estamos consumiendo glucosa. Porque la glucosa se produce en los vegetales, recordemos. Ahora bien, segunda glándula. ¿Cómo se llama la segunda glándula? Que está detrás del estómago. ¿Cómo se llama? Páncreas. Páncreas, exacto. El páncreas. El páncreas, la que está detrás del estómago, se llama páncreas. Y el páncreas, bueno, esta es la que más se conoce, porque produce 3 hormonas importantes que van a regular la glicemia, perdón, en la cantidad de azúcar que hay en la sangre. Tenemos la insulina, que es la que nosotros más conocemos, una que está junto a ella, que nunca se separa de ella, que es el glucagón. Ese nombre nunca se les va a olvidar. Insulina, glucagón. Y una que también está junto a ella, que se llama somatostatina. Son 3 hormonas que se producen en el mismo lugar. Fíjense el dibujito que hay acá.
Este es un dibujito del páncreas. Y aquí se amplía el dibujito y aquí vemos unas esferas. Y en esa esfera adentro hay muchas células. Unas células que se llaman alfa y otras que se llaman beta. ¿Ya? Las células que se llaman beta producen insulina. Las células que se llaman alfa producen el glucagón. Por lo tanto, se producen en el mismo lugar. Las dos enzimas, las dos hormonas se producen en el mismo lugar. Y ese lugar tiene un nombre extraño. Y anoten el nombre porque es súper extraño, porque es el apellido del biólogo que las descubrió. Islotes de Langerhans. Se los dejo para que lo anoten. De todas maneras, esto va a estar está en su guía que les subí en la guía, creo que es la guía 8. Sí, la cito en la 8, pero en una de esas dos guías está eso. ¿Sí, Fabián? Profe, si uno, en plan, un ejemplo, come mucho azúcar, en plan, tomando una taza de té y yo le echo como 5 o 6 azúcar, ¿qué me puede pasar? Lo que va a pasar en ese momento es que va a aumentar mucho tu nivel de azúcar en la sangre y lo que va a ocurrir es lo que vamos a empezar a explicar ahora. El cuerpo va a empezar a liberar, como aumenta mucho tu cantidad de azúcar en la sangre, el páncreas va a empezar a liberar una hormona que se llama insulina. Y lo que va a hacer la insulina es tomar ese azúcar que está en exceso en la sangre y la va a transformar en lo que ya dijimos un rato atrás. La va a guardar en el hígado o en los músculos o en depósitos de grasa, en forma de lo que se llama, en su forma inactiva, en glucógeno, para que no te haga daño el exceso de azúcar que tú estás consumiendo. Ahora bien, ojo, tú también tienes que ayudar al páncreas a que funcione bien, es decir, disminuyendo la cantidad de azúcar que tú estás consumiendo. Tú no le puedes echar 5 o 6 cucharadas de azúcar en forma constante, porque ahora tú eres joven, pero a medida que aumente tu edad, le estás haciendo un daño a tu sistema. Le tienes que ayudar, empezar a bajar de a poco la cantidad de azúcar que consumes. Porque ahora estás joven, por eso funciona bien tu sistema, pero después paulatinamente los sistemas se empiezan a dañar y pueden generarte algún problema de salud en el futuro. Entonces, ¿cómo funciona entonces la insulina? Y aquí vamos a explicar lo mismo que te acabo de decir. La insulina, cuando aumenta la cantidad de azúcar en la sangre, lo que empieza a hacer es la insulina, el páncreas libera insulina y lo que hace es transformar la glucosa en glucógeno, es decir, facilita lo que se llama la glucogénesis, es decir, transformar la glucosa en glucógeno, es decir, que la glucosa se empiece a guardar en una forma inactiva, ya sea en los músculos del hígado, en los músculos, perdón, en el hígado, o en forma de adipocitos, es decir, de células grasas. Entonces, de esa forma, se mantiene la cantidad de azúcar en la sangre. Por eso se llama hormona hipoglicemiante, es decir, cuando aumenta la cantidad de azúcar, la insulina empieza a bajar. Hipo significa bajar la cantidad de azúcar. Entonces, eso es importante. Entonces, ese es uno de los primeros factores que ocurre con la insulina. En cambio, la otra hormona que está junto a ella, que se llama glucagón, hace el proceso contrario. Miren acá el dibujo y ahí para que después lo puedan analizar.
Acá tengo el hígado, que es donde yo guardaba el glucógeno, es decir, guardaba el exceso de azúcar que había consumido en forma de estas cadenas de glucógeno que no provocan daño. O lo guardaba en forma de glicerol, que en el fondo es una forma de decir, lo guardaba en forma de grasa. El glucagón, ¿qué es lo que va a hacer? Va a transformar esto en glucosa y la va a liberar a la sangre. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo es que este glucagón solo se libera cuando hay poca azúcar en la sangre. Entonces, cuando hay poca azúcar en la sangre, esta azúcar de reserva que está en el hígado o en los músculos o en la grasa, se libera a la sangre y así puede transitar y mantenerse en el cuerpo. Y esto ocurre generalmente cuando uno ha disminuido mucho la cantidad de azúcar en la sangre porque hemos hecho mucho ejercicio, porque hemos hecho un ayuno, porque hacemos esas famosas dietas que hacemos nosotros a veces, que dejamos de comer, tomar desayuno, comemos muy poco al almuerzo, etcétera, etcétera. Entonces, pensamos que queremos adelgazar. Entonces, y como queremos adelgazar, dejamos de comer muchas cosas. Entonces, eso nos hace perder, dejar de comer y baja la cantidad de azúcar que necesitamos para todas las actividades del cuerpo. Recuerden que el azúcar nos da energía. Y si no tengo energía, ¿cómo? ¿Cómo puedo vivir si no tengo energía? O sea, yo tengo que alimentarme. O sea, cuando yo hago una dieta para bajar de peso, o sea, yo tengo que, al disminuir los alimentos, pero tengo que comer en el día. Tengo que comer menores cantidades, menores porciones, pero tengo que comer ciertas porciones, varias porciones en el día, aunque en menor cantidad, porque tengo que tener la cantidad de glucosa para poder llevar una vida más normal, o si no me puede generar un daño. Entonces, fíjense bien los dos. Voy a volver atrás para que veamos el proceso completo. O sea, las dos funcionan en forma, por un lado, la insulina, cuando aumenta el azúcar en la sangre, la insulina empieza a trabajar liberando la insulina, el páncreas liberando la insulina y transformándola en esta forma que no te va a provocar daño, que se llama glucógeno, y la empieza a guardar en el hígado, en el en el hígado, perdón, en los músculos, en la grasa, o al revés. Si me falta azúcar, ocurre el proceso contrario. Es decir, ese glucógeno se empieza a transformar, las grasas se empiezan a transformar nuevamente en glucosa para que lleguen a la sangre. Vamos a ver el chat. También puede pasar con la sal. Ciertamente, la sal también necesita un equilibrio de otro tipo, pero nosotros también la necesitamos equilibrar, porque nosotros necesitamos también mantener un equilibrio en todo sentido. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos deporte, nosotros sudamos mucho, eliminamos mucha agua con sal, basta que nos caiga una gota de sudor a nuestra boca y sentimos que es salado. Y al liberar mucha sal, se puede provocar un desequilibrio. De hecho, si liberamos mucha sal y no la recuperamos, a nosotros nos pueden venir problemas eléctricos, que se notan en qué? En calambres, nos pueden generar problemas cardíacos, molestias estomacales fuertes, pero generalmente lo primero que se nota son los calambres. Por lo tanto, yo tengo que volver a compensarlo, volver a tomar agua con concentración de sal, o comer frutas, o elementos que me aporten sal. Entonces también es lo mismo, el cuerpo necesita mantener una regulación de sus elementos, estar en equilibrio. Miremos acá
el equilibrio. Aquí les explico el equilibrio completo. Miren, sigan el esquema y no lo anoten porque esto va a estar todo en su guía, así que no lo anoten, pero sigan el cuadrito que les voy a ir mostrando. Imaginemos acá tengo un alimento, pongámosle, no sé, algo que les guste a ustedes, no sé, supongo que les gusta la pizza. Sí, a mí sí. Ya, supongamos tenemos una pizza con una bebida, ya, vamos a comer una pizza con una bebida, ya. Entonces la pizza con la bebida llega a nuestro estómago. Eso va a estimular a las células beta, las células del páncreas, para que produzca insulina. ¿Por qué? Porque al comer pizza con bebida, va a empezar a aumentar drásticamente la cantidad de azúcar en la sangre. Entonces, las células beta del páncreas van a liberar insulina. Y al liberar insulina, lo que va a hacer es que el hígado o los músculos o los depósitos de grasa empiezan a absorber la glucosa de la sangre y la van almacenando como glucógeno en el hígado. Y así disminuye la glicemia, así empieza a disminuir el azúcar en la sangre. Cuando ya se ha logrado el equilibrio, cuando ya está todo equilibrado, ya se inhiben esas células y se deja de producir la insulina. Pero supongamos que ya empezó a bajar mucho la cantidad de azúcar en la sangre, empiezan unas células que se llaman alfa a producir el glucagón y hacen que el glucógeno se empiece a liberar del hígado y aumente la glicemia. Y así empieza el ciclo. Disminuye, aumenta, de tal forma que siempre se mantenga el azúcar en la misma cantidad que necesitas tú para vivir, tú para dormir, tú para crecer, tú para caminar. Cada uno necesita mantener constante. Y eso es lo que no pueden muchas veces hacer los abuelitos o los niños que tienen diabetes, que necesitan inyectarse azúcar, insulina, porque no pueden regular. No pueden mantener. Ellos comen una cosita y se les dispara la glicemia, el azúcar en la sangre y no la pueden regular. Por eso tu abuelito, en el caso tuyo, Fabián, ellos tienen que cuidar lo que comen y se tienen que inyectar porque no pueden realizar este proceso de regulación. Lo mismo a veces algunos niños, algunos compañeros de ustedes en el colegio, a lo mejor tenían que andar o tenían en algún lugar del colegio, tenían, a lo mejor ustedes nunca lo supieron, pero tenían en algún lugar del colegio resguardado una cajita con las inyecciones para cuando les daba este aumento de azúcar o disminución de azúcar, porque ellos no la pueden regular. No tienen este proceso que en general todos tenemos de poder regular el azúcar que hay en la sangre. Es decir, que aumenta una, disminuye la otra, aumenta una, disminuye la otra. Entonces, eso es importante tenerlo súper claro. Ahora bien, y para finalizar, con esto terminamos. 2 tipos de diabetes. Y ahí tú le puedes preguntar después, Fabián, a tu abuelito, qué tipo de diabetes tiene. Hay una diabetes que se llama diabetes tipo 1 y otra que se llama diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es una diabetes dependiente de insulina. Es decir, hay personas que tienen dañado su páncreas y no pueden producir insulina. O la cantidad de insulina que producen es muy pequeña. Por lo tanto, se tienen que inyectar constantemente insulina. Por lo tanto, siempre andan con una jeringuita inyectándose insulina. Esos son los diabéticos dependientes de insulina. Tienen que estar constantemente inyectándose insulina. Esos son los diabéticos dependientes de insulina que tienen diabetes tipo 1. En cambio, está la diabetes resistente a la insulina o la diabetes tipo 2. Son aquellos diabéticos que producen insulina, pero que no es reconocida o detectada por los órganos dentro del cuerpo.
Entonces, ellos regulando su alimentación y con algunos pueden mantener una vida relativamente normal, pero siempre tienen que andar con una reserva de, de insulina para poder regular en los momentos en que a ellos tengan problemas en la cantidad de glucosa en la sangre. Son los dos tipos generales que hay. Una donde no pueden, no producen insulina y por lo tanto deben estar constantemente inyectándose insulina, o aquellos que producen insulina, pero la insulina no es reconocida o no es detectada por los órganos del cuerpo. Por lo tanto, deben cambiar, incorporarse ciertas sustancias externas para poder regular la cantidad de azúcar en la sangre. Eso es en el fondo la glicemia. La glicemia es controlar la cantidad de azúcar en la sangre. Ojo, no tenerle miedo a la glucosa. Todos consumimos glucosa. Todos los alimentos que por el hecho de ser producidos a partir de vegetales contienen glucosa. En la fotosíntesis se produce glucosa. Por lo tanto, todos los vegetales necesitan glucosa. Todos nosotros necesitamos glucosa para poder vivir. Todos los seres superiores necesitamos de esa glucosa para realizar nuestros procesos normales. El problema está en que algunos no pueden regular las cantidades de glucosa del cuerpo. Y cuando no la podemos regular, empiezan los problemas. Pero para vivir necesitamos tener una cantidad de glucosa en la sangre. Si no, no podemos vivir. Entonces, lo importante es que este proceso de regulación se lleve de la forma más normal en el cuerpo. Eso. ¿Alguna duda, Fabián? ¿O alguna duda, Catalina? ¿Alguna consulta? ¿Preguntas? No, profe. Perdón, Fernando. Profe, ¿y qué? Perdón, no escucho bien. Profe, ¿y qué pasa con la otra Espérate, voy a ponerme más hormona, fuerte. la somatostatina? Perdón. Ahora sí que lo tenía muy bajo. Me acabo de dar cuenta que lo tenía muy bajo el audio. Ya, ahora hazme tu pregunta, por favor. ¿Aló? Hola. Espérate, voy a ver el chat. Ahora, Valentina. ¿Qué pasa con la somatostatina? Vamos a la PPT. Para... A ver. Las tres hormonas que... Está buena la pregunta, yo me la salté porque en el fondo el sistema de regulación está dado fundamentalmente por insulina y glucagón. Ahora bien, la somatostatina sí también cumple una función. ¿Y cuál es la función fundamental? Entre otras que cumple la somatostatina, es la regulación en la producción en la regulación, en la producción de la insulina y el glucagón dentro de las células de Langerhans o islotes de Langerhans. Es decir, ella en forma indirecta participa de la regulación de la glicemia, facilitando que se produzca la insulina y el glucagón. Entonces, su acción en la glicemia es una participación indirecta. Por eso se anota en las tres. Porque las que directamente regulan la glicemia son la insulina y el glucagón.
pero para que estén activas tanto insulina y glucagón necesitamos la acción de la somatostatina. Para que las células beta, que son las que producen la insulina, y las células alfa empiecen a generar el glucagón, necesitamos que estén constantemente estimuladas. Y para eso el estímulo lo da la hormona que es la somatostatina. Entonces así se cierra el ciclo. En el fondo eso es. Lo importante acá, y lo otro que a lo mejor no lo mencioné, pero lo di como hecho, es la hipófisis. La hipófisis como centro neurálgico. La hipófisis siempre está controlando el funcionamiento del páncreas y de la glándula suprarrenal. Es decir, es como quien percibe que hay un aumento o una disminución del azúcar, no es el páncreas, no es la glándula suprarrenal, sino el que percibe quién es el que baja o sube los niveles de azúcar, es la hipófisis a través del hipotálamo. Y él es el que envía la información para que el páncreas empiece a funcionar o para que la glándula suprarrenal comience a funcionar. Porque siempre, si recordamos el sistema endocrino, cuando lo vimos clase atrás, la hipófisis junto con el páncreas, con el hipotálamo, eran como el centro neurálgico, es decir, como los que estaban, como el cerebro de todo. Y en el fondo ellos detectan lo que está ocurriendo y envían una señal hacia las glándulas para que ellas actúen. Entonces, la detección del aumento de los niveles de azúcar, la disminución o aumento de los niveles de azúcar, generalmente no generalmente, sino que siempre es detectada por la hipófisis, y de ahí nace el impulso hacia la glándula endocrina específica, como por ejemplo el caso del páncreas, para que estas células que llamamos islotes de Langerhans, los que estoy marcando acá, comiencen, en el caso de un aumento, las células beta empiezan a producir insulina, o en el caso de las células alfa, comienzan a producir el glucagón cuando hay una disminución. Todo estimulado por las demás hormonas. Leo el chat. Ya. Sí, según Fabián, su abuelita tiene mielitis 2. Ya. Si es así, tiene que estar con un control constante de alimentación y con inyecciones, tiene que tener un arsenal de inyecciones. Una forma de detectarla es un test de determinación a través de colorante. Es decir, hay una serie de colorantes químicos que van variando de color de acuerdo a una mayor concentración o menor concentración de azúcar en la sangre. Y por eso generalmente se coloca se toma una muestra de sangre en la yema del dedo y con ella se tiñe un papel o un papel que lleva un colorante, y ese va a indicar, de acuerdo al color, si hay una mayor concentración de azúcar o menor concentración de azúcar. Y eso va a indicar si se debe inyectar o no inyectar con la mezcla de solución, en este caso si es diabetes mellitus 2. Recuerden que la 1 es cuando no se produce insulina. Es decir, las células beta no producen nada o la cantidad que producen es insuficiente para controlar el alza de azúcar. Diabetes mellitus 2, se produce la insulina, pero no es reconocida por los órganos blancos. Entonces, en el fondo, es producir algo que no es útil. Y por lo tanto, entran a jugar las otras hormonas también, como el cortisol. Ahí va a adquirir una preponderancia las demás hormonas. ¿Sí, Fabián? No, si no la levanté por accidente. Levantaste la mano por accidente, ya. Sí. Listo, ya. Ya pues chicos, estamos. Cuídense mucho, nos Igual, estamos profe. viendo.
La próxima vez ya comenzaremos a ver una aplicación práctica de esto, o sea, práctica de las hormonas, que va a ser a partir de los aparatos reproductores. Vamos a ver sexualidad, aparato reproductor masculino femenino, el proceso de fecundación y todo lo que eso lleva hasta el parto y la lactancia. ¿Ya? Cuídense mucho, un abrazo. Igual, chao, profe. Chao, Chao, chao. profe.